El ático de la costurera. Dicen las personas de la capital de Chihuahua que la casa situada en la calle 31 está embrujada. Nadie sabe qué es lo que habita en esas 4 paredes, pero la propiedad lleva mucho tiempo abandonada y no hay persona que quiera vivir en ella. Muchas son las personas que la visitan con la intención de comprarla, pero afirman que en cuanto ponen pie adentro, un aire malicioso los envuelve y hasta se embargan de una extraña y profunda tristeza. Hasta la fecha, no ha vuelto a ser ocupada, y eso que lleva más de 50 años a la venta. Y su precio no es nada despreciable, pues se podría considerar toda una ganga. La última familia en habitarla fue la encabezada por la señora María Campos, allá en el año de 1927. Ellos se dedicaban a maquilar ropa y tan próspero era su negocio propio que poseían 8 máquinas de coser y reunieron el dinero suficiente para dejar de rentar y comprar la propiedad. Algo que les gustó de la casa a la señora Campos fue el ático, que servía como bodega y también como taller. Por eso al comprarla, instalaron las máquinas en ese magnífico cuarto de la propiedad. Durante las horas de trabajo todo transcurría con normalidad en ese lugar, pero entrada la noche, comenzaban a escucharse ruidos extraños que nadie se explicaba, y más porque a esas horas el taller se encontraba cerrado y la única forma de acceder a él era por la puerta principal de la casa, por la que nadie cruzaba sin tener que llamar. Una mañana, al abrir el taller, los empleados y la señora Campos se percataron de que las máquinas estaban fuera de lugar. Antes de ponerse a trabajar, las colocaron en el lugar donde deberían de estar. Esa misma noche se volvieron a escuchar aquellos ruidos extraños. La señora subió las escaleras lentamente, con la tranquilidad de quien cree entender lo que sucede. En cuanto la señora cerró la puerta del ático, la casa quedó inmersa en un silencio absoluto y un frío extremo. Nadie sabe lo que pasó a ciencia cierta aquella noche. La mujer no bajó de ahí sino hasta el otro día. Caminaba con la naturalidad acostumbrada, pero fijaba la mirada en todo lo que encontraba frente a ella, sin responder a ningún otro estímulo o voltear jamás hacia atrás cuando uno de los miembros de su familia la llamaba. El comportamiento de la señora Campos no volvió a ser el mismo. Fingía demencia cuando le preguntaban lo que había pasado. Se volvió maliciosa, con una sonrisa constante, pero endeble, que inexplicablemente transmitía tristeza. Despidió a sus empleados y pasó horas y horas cosiendo hermosos vestidos. Una noche los ruidos se volvieron a escuchar y al día siguiente las máquinas se encontraban nuevamente fuera de su lugar. Fue entonces cuando la señora Campos tomó la decisión de marcharse de la casa. Ella nunca volvió a entrar a esa casa y aunque su familia esperó mucho tiempo para venderla, jamás pudieron recuperar el dinero invertido. El espejo. Era de noche, llovía con fuerza y se formaba una cortina que apenas dejaba ver más allá de uno mismo. Ana volvía a casa, deseando llegar lo antes posible debido al mal tiempo. No se veía a alguien, excepto a lo lejos una figura. Estaba parada de pie en medio de la calle, como si estuviera esperando a alguien. Ana miró la figura y se puso nerviosa. Aceleró el paso. La figura siguió observándola durante unos momentos más y desapareció entre la incesante lluvia. ¿Quién sería aquella persona? ¿Por qué la miraba? No entendía nada y pensando en eso llegó a casa. Abrió la puerta y entró. Nadie había. Sus padres se habían ido a cenar fuera con unos amigos, así que llamó para que le trajeran la cena a casa y mientras llegaba prendió la tele. Se quedó dormida durante un rato y se sobresaltó al oír un ruido en la puerta. Era la cena. Gotas de sudor le corrían por la frente. No lo entendía, no hacía calor. Sentía algo en su interior y echando un vistazo a la calle intentó calmarlo. Por supuesto, no había nadie, pero Ana no estaba tan segura. Aquella figura la había puesto demasiado nerviosa. Pasaron los días y de vez en cuando, al mirar hacia atrás más de una vez, creyó verlo entre la gente. Los demás pasaban delante de él como si no existieran, y eso la impacientaba todavía más.
La intranquilidad de la que era víctima no la dejaba dormir. Se levantó de su cama y se sentó en el borde de la misma con la mirada pensativa y fija en la ventana que daba a la calle. Vio pasar un camión y escuchó sonar la bocina cuando casi atropellan a un perro. Dio un pequeño salto provocado por aquel sonido que pareció estridente a esa hora de la madrugada, cuando todo estaba en absoluto silencio. Encendió la luz y se miró en el espejo que estaba extrañamente empañado. Lo limpió, y el horror del que fue víctima casi le hace desmayar. En el espejo apareció reflejada aquella aterradora silueta que tanto repercutía en su pobre ser. La miró acercarse a ella mientras el pánico la mantenía inmóvil. Cada paso que daba hacia ella la estremecía terriblemente. Sus ojos se desorbitaron y sin remedio cayó al suelo presa del miedo. Volteó con rapidez, pero no vio nada, ni a nadie. Pensó que su demencia era tanta que esas imágenes eran simples alucinaciones, pero al tratar de levantarse del suelo, una mano apresó su cuello y le impidió levantarse. La poderosa mano no la soltaba y le apretaba tanto el cuello que no podía gritar. Se sintió sofocada y volvió a desmayarse. Un dolor insoportable rondaba su cuello y creyó escuchar a lo lejos el canto de los pájaros al amanecer. ¿Todo habría sido un sueño? Se levantó de su cama, se estiró de brazos y piernas y sintió una extraña sensación de tranquilidad. Se dispuso a salir de su habitación, pero la puerta no tenía cerradura. Trató de empujarla un tanto desesperada por el hecho tan extraño de que su puerta no pudiera abrirse por dentro. Le gritó a su mamá, pero parecía que nadie la escuchaba. Histérica trató de salir por la ventana, pero el resultado fue el mismo que con la puerta. Recorrió su cuarto en busca de alguna respuesta, pero no encontraba nada. Se preguntó si esto era consecuencia de lo que pasó la noche anterior, si realmente no fue un sueño, y de la manera más terrible se dio cuenta que todo había sido realidad. Miró en el espejo y no se vio reflejada. Lo que vio fue a su madre llorando sobre el cuerpo de alguien que enseguida se reconoció como a sí misma. Le gritó a su madre. Le gritó que no estaba muerta, que estaba del otro lado del espejo. Pero todo fue inútil. Aquel extraño encerró su alma dentro del espejo y se quedó ahí para siempre. La Casa de los Espejos. En Cádiz, España, en la parte antigua de la ciudad, cerca de la Alameda, frente al monumento del Marqués de Comillas, junto al mar, se sitúa una antigua casa abandonada de la cual cuentan ser una casa encantada. En la Casa de los Espejos vivió un capitán de barco con su esposa y su hija. La hija le pedía a su padre que cada vez que volviese de algún viaje, éste le trajera un espejo. La hija fue creciendo y se convirtió en una bella joven. Además, era una hija ejemplar. Ante tanta grandiosidad, el padre solo tenía ojos para ella. Pasaron y pasaron los años y su padre seguía regalándole espejos, llegando a tener una gran colección compuesta por espejos de muchos lugares del mundo. La madre, ante estos caprichos y la poca atención que recibía por parte de su marido, discutía día a día con su hija cuando éste se encontraba de viaje. Era tan grande la envidia que en uno de los viajes envenenó a su propia hija para así obtener la absoluta atención de su marido. Al llegar el padre, su esposa le dijo que su hija había padecido una grave enfermedad y había muerto. El padre enloqueció. No podía creer que su ojito derecho había muerto y arremetía contra todo. Cuando entonces vio reflejado en los espejos la muerte de su hija y el envenenamiento por parte de su madre. Al saber lo que realmente ocurrió, logró que su esposa confesara. Fue encarcelada, muriendo al tiempo.
El esposo se marchó de la casa para no volver jamás. La casa desde ese momento hasta día de hoy continúa inhabitada. Al entrar en esa casa un escalofrío te recorre el cuerpo y a veces se pueden escuchar llantos de una niña que fluyen desde el piso de arriba donde se encontraba su habitación, la cual aún posee sus paredes cubiertas por espejos intactos que a veces dejan ver su reflejo. La esposa del diablo. Hace algunos años, mucho antes que el cojo estableciera los primeros tranvías de mulas, en una de las calles de esta ciudad que ya tindaban con el campo, habitaba una piadosa y noble señora llamada Inés, doña Inés del Basto. Muy dada a las prácticas religiosas, pasaba los días entre la misa y el rosario, socorriendo con mano generosa a cuantos pordioseros acudían a ella en demanda de socorro. Así fue como acogió maternalmente y sin más averiguaciones, dio de comer y atavió de ropas limpias a un desalineado y feo negrito que una madrugada, al salir de sus ordinarias devociones, encontró dormido y pereciendo al parecer de hambre y de frío junto a la puerta de su casa. Días después, el intruso era el encanto y la diversión de la bondadosa dama, que no dejaba de celebrar sus bromas y travesuras. La facilidad con que aprendía lo que se le enseñaba y la rapidez realmente asombrosa con que desempeñaba todos sus encargos y mandados. Solo que la buena señora no se daba cuenta de que su excelente criado jamás abría el libro de texto en la primera página donde estaba la imagen de Cristo, ni tuvo nunca tiempo para llevarle a la iglesia su cojincillo de arrodillarse. Y estaba siempre ocupado en un lejano u urgente menester a la hora de rezar las oraciones de la mañana y de la noche, cuando por azar se hallaba presente al iniciar un rosario. En los calurosos mediodías jamás faltaba un chivo atrabancado entre los palos del corral que balaba angustiosamente, o un cerdo que chillaba al estrangularse con la cuerda, o algún incidente inesperado que hiciera volar al negrito del amplio corredor tan pronto como se pronunciaba el ritual Ave María Purísima. Tampoco había dado importancia la sencilla señora a la marcada repugnancia que desde un principio demostró su sirviente a dejarse expulgar por el tendero, que también hacía la labor de peluquero. Los espesos cabellos que le cubrían la voluminosa cabeza, además de otras cosas, como la de no mudarse la ropa sino en sitios apartados y bien ocultos, que hubiesen intrigado la curiosidad de otra persona menos confiada y más perspicaz que doña Inés. Pero los muchachos del agua y demás granujas del vecindario sí se habían fijado en alguna de estas circunstancias, y en otras todavía más sospechosas. Cuando el negrito se bañaba, asomaban por entre la mojada cabellera las puntas de dos pequeños cuernos, curvos y puntiagudos como los que les pintan al espíritu malo en las estampas del diablito. Además, al jugar con él, uno de sus compañeros había creído sentir algo como un rabo delgado y flexible bajo la tela de la parte trasera de sus pantalones. Tales rumores, creciendo de continuo, rodearon al negrito de doña Inés del Basto de una atmósfera de desconfianza y de temor, que al fin llegó a turbar la apacible tranquilidad de la dueña del extraño criado, quien tras cruzar 1000 palabras y opiniones con los vecinos y después de consultar con su confesor, resolvió hacer pasar a su sirviente para una prueba decisiva. Y una mañana, mientras el sospechoso se encontraba haciendo las compras, doña Inés introdujo sigilosamente en su morada a un sacerdote que, vasija en mano, descargó una abundante lluvia de agua bendita y palabras de exorcismo sobre el descuidado negrito, apenas penetró por la puerta del servicio. Entonces sucedió algo espeluznante. Al contacto del agua santificada,
El negrito lanzó un pavoroso bramido que debió de repercutir hasta en lo más hondo del infierno, e incendiándose como un carbón echó a correr calle abajo, despidiendo chispas, alaridos y vapores pestilentes, y fue a sumergirse en las aguas de la laguna, que chillaron como si en ellas hubiese caído una gigantesca brasa. El negrito de doña Inés no era otro que el pecado en persona, Satanás hecho carne, bajo el disfraz de un muchacho abandonado, con el fin tal vez de turbar la vida de piedad y buenas obras de la señora del Basto. Frustrado su propósito, no consiguió otra cosa que dar su nombre a la calle por donde huyó hacia el lago, la calle del Diablo. La dulce señora, sin más encomienda que tratar de apaciguar la sorpresa que inundaba su lastimada fe, llevó al cura a su casa para hacer todo tipo de reparaciones en las esquinas y pasillos de la casa, donde el engendro había puesto su pecadora mano encima. Pero la cosa menos esperada y retorcida sucedió al concluir el 9º día después del molesto y penoso incidente. La casa, que antes era de un refulgente y apacible brillo, se tornó oscura y tenebrosa. La señora ya no iba a misa, ya no rezaba el rosario, ya no daba la cara a sus sorprendidas y angustiadas vecinas. «Estoy indispuesta, vuelvan otro día», eran las únicas palabras que lograban recibir de la transformada doña Inés. Al mismo tiempo, la calle del Diablo se volvió intransitable para los humildes parroquianos vecinos del pueblo. Una oscuridad temible y un frío y tenebroso halo de maldad emanaba de la calle que, a manera de tributo maldito, llevaba ahora el nombre del enemigo. Uno a uno los vecinos fueron abandonando el antes pacífico pueblo, amén de sendas y tétricas experiencias ocurridas en la mentada calle del Diablo, en donde más de en una ocasión fue vista doña Inés en compañía de un pequeño ser cornudo en acciones poco pudorosas para los ojos de Dios. Pero abrigadas y festejadas por el ajeno, doña Inés se convirtió en una fiel súbdita del malo, en esposa del diablo.